Vamos a darle lectura desde el verso 11 en adelante. Amén. Para entrar un poco en el relato de esta palabra, de este devocional. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un versículo del predicador y otro todos ustedes. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Titira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y pasad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Dios bendiga tu vida. Reciba su asiento. Es un relato para que usted después lo acompañe con la lectura en su casa. La gloria sea para el Señor. Hay otras versiones de la palabra del Señor que hablan y que definen bien qué es lo que era lo que se movía en esta muchacha que habla la palabra. Pero fíjese el relato que nos plantea aquí la palabra de Dios. Sabe que Pablo y Silas, ellos eran mensajeros, predicadores, misioneros. Llevaban la palabra y mire, si había algo en ellos era que querían predicar. No veían si había pueblo grande, si era una ciudad, si era un pueblo pequeño. Ellos querían predicar. ¿Habrá alguno acá que quiere predicar? ¿Habrá alguien que quiere predicar? Sabe que el deber suyo es predicar la palabra. Por eso la palabra nos dice: id y haced discípulos. Que es de alguna manera lo que se está haciendo en la casa, formando al discípulo, formando el corazón del hijo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero lo importante de esto es que Pablo, él tenía el deseo tremendo de predicar. Y cuando usted lee el verso 6, dice que ellos venían atravesando Frigia y la provincia de Galacia, pero dice que le fue prohibido por el Espíritu. Mire bien, le fue prohibido por el Espíritu que fueran a esos lugares, que fueran a esa casa o que fueran a esa ciudad. Habrá alguien que diga: Señor, ¿cómo va a ser posible si voy a predicar tu palabra? Pero sabe que todavía hay gente que no tiene el tiempo de Dios. Sabe que hay gente que todavía no es el tiempo que Dios quiere para ellos. Y hay veces que Dios dice: no, ahora tenés que hacer la obra. Ahora, Señor, que lo convierta. Ahora, Señor, que lo cambie. Y a veces Dios dice: no es el tiempo. Pero cuando usted está en el Espíritu, va a poder discernir. Porque hay gente que tú le vas a hablar de Jesús, pero va a rechazar la palabra. Va a rechazar a Jesús. No va a querer saber nada con Dios. No va a querer saber nada con la palabra. Le nombras la iglesia y dice: no, yo de la iglesia no quiero saber nada.
Porque en la iglesia va gente mala. ¿Y sabe qué? Si hay alguno bueno, que levante la mano. Pero todos fuimos lavados, limpiados de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, hemos sido regenerados, transformados por la palabra. Por lo tanto, usted que antes era malo, ahora es un santo que está aquí alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos santificados por esa sangre preciosa de Jesucristo. Y por el perdón de pecado usted tiene acceso a la vida eterna. Por eso es importante que usted nunca se aleje del camino. Lo que me sorprende es que el Espíritu le impidió que vaya. El Espíritu le prohibió que vaya, pero hay algo que los direcciona. Mire, cuando Pablo estaba dispuesto a ir allí, a donde iba, a Frigia, a la provincia de Galacia, allí iba a ir a predicar. Y después nombra otros lugares más. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Pero dice, mas Pablo en una visión de noche vio a un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Oh, me dan ganas de predicar. ¿Qué decía esta visión? Decía, Pablo, Sila, pasa a Macedonia. Acá te necesitamos. Acá tú eres el que hace falta acá. Tal vez, mire, Galacia, Frigia, la provincia de Galacia tenía también necesidad. Pero mire, había una persona, había un lugar. Este lugar era llamado Macedonia, que estaba más urgente de la presencia, de la visitación de Dios. Oiga. Esa persona estaba desesperada para que viniera un hombre de Dios a predicarle la palabra. Esas personas estaban pidiéndole a Dios, Señor, necesitamos un movimiento. ¿Qué es lo que pasaba con Macedonia? Macedonia, mire, era la entrada a Europa. Macedonia estaba rodeada por Grecia, estaba rodeada por Socovo. Estaban rodeadas por todas naciones, provincias muy grandes, pero allí en Macedonia se estaba abriendo la brecha para que se predicara la palabra en toda Europa. Oh, escuche. Bendito Dios. ¿Sabe dónde nace la iglesia en Europa? En Macedonia. ¿Sabe dónde nace la iglesia en Europa? Aquí, en Efesio, en Filipo. ¿Quién era Filipo? Filipo era el papá de Alejandro Magno. Y le habían puesto la ciudad de Filipo en honor al padre de Alejandro Magno. Es un poco de historia, pero ¿sabe qué interesante es la historia cuando usted empieza a leer y a nutrirse de la palabra? Porque aquí también vemos el poder y cómo la gente estaba atada, mire, a los misterios. Atada ¿a qué? A la adivinación. Usted ha visto las películas por ahí, no sé, esas películas de misterio donde van a ver a un agorero, donde van a ver allí, hay tantos nombres, mire, se me fueron los nombres ahí de los dioses de Grecia. Pero dice que allí se iban a consultar. ¿Sabe qué se consultaba en esos lugares? Se consultaban a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros. Por eso la palabra de Dios dice que Pablo y Silas predicaban la palabra, y cuando entraron ahí fueron a ese lugar a conocer, y se encontraron junto al río mujeres que estaban allí seguramente lavando la ropa, también escuchando de la palabra. Pablo empieza a predicar la palabra, y una mujer llamada Lidia, dice que era vendedora de púrpura, era una mujer, podría decir un comerciante, era una mujer de buena posición económica. Pero dice la palabra, cuando la leímos, que esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién abrió el corazón? A ver, ¿quién abrió el corazón? ¿Te das cuenta por qué a veces la gente no recibe? Porque a veces el pastor quiere abrirle el corazón para que entienda la hermana. A veces el pastor quiere abrirle el corazón para que reciba la palabra. A veces la hermana te quiere abrir el corazón. No, es que recibí que esto es palabra de Dios. Este es el Señor. Y a veces uno quiere tratar de meterte a Dios desde prepo así para que lo recibas. Porque uno sabe que Dios es bueno. Uno
sabe que Dios es bendición, uno sabe que Dios es el buen camino de salvación, de vida, pero hay gente que resiste. Pero esta mujer llamada Lidia dice que al oír la palabra, Dios abrió el corazón. Por eso cuando usted está escuchando la palabra, cuando usted está oyendo el mensaje, viene un momento que la palabra de Dios te trae revelación. La palabra de Dios te trae convicción de pecado. Y usted dice, pero parece que el pastor lo está diciendo por mí. ¿Quién le habrá contado a alguien? ¿Sabe? Nadie me cuenta nada. Pero el Espíritu Santo, que conoce tu levantarte y tu acostarte, Él sabe de qué tú tienes necesidad. Él sabe que tú necesitas una palabra que te active, que te levante, que te sane. Habrá alguien que diga amén. Diga conmigo, Dios mío, abre mi corazón. Vamos, dígalo creyendo: Señor, abre mi corazón. Necesitas abrir tu corazón. Y vamos a rogarle, Señor, y si hay un corazón cerrado, si hay un corazón que te está resistiendo en esta noche, si hay un corazón que te está rechazando en esta noche, poder tienes tú para abrir ese corazón y para que la palabra de Dios haga cabida en esos corazones. Dice que esta mujer abrió el Señor el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, solamente ella, dice, y su familia. Y cuando fue bautizada y su familia, le dijo: no, Pablo, Silas, no se van a quedar acá, vamos a casa. ¿Qué le dijeron? Vámonos para casa. Vamos a preparar ahí una sopa, vamos a preparar algo. Pero se vienen, y Pablo decía: no, es que estamos predicando. Y Lidia dice que insistió. De otra palabra, dice Pablo, aconteció, dice que nos obligó a quedarnos. ¿Sabe que esta palabra es tremenda? Nos obligó. Si quiere el pastor que venga. Pero esta mujer le dijo: pastor, no sé, te cocino algo, pero vení. Pastora, te preparo una torta de chocolate, no sé. Yo no te estoy diciendo que prepares un asado. Te estoy diciendo que cuando hay necesidad de tener al hombre de Dios en tu casa, algo se te va a ocurrir, algo va a pasar, algo usted va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que ese hombre, que esa mujer tiene algo que tú necesitas. ¿Y sabe lo que tiene? Tiene el poder de Dios, tiene al Espíritu Santo, tiene el amor del Padre. Habrá alguien que diga amén a su nombre, a su nombre.